En este lugar lo que tenemos es el conjunto de elementos que han sido obtenidos a través de las actividades de rescate y de monitoreo que se han llevado a cabo en el marco del desarrollo del proyecto. Como bien lo menciona, se trata de piezas precolombinas que provienen de 3 sitios diferentes y que nos están hablando de ocupaciones humanas correspondientes desde 2000 años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles aproximadamente. Es importante en muchos sentidos. En primer lugar, porque los hallazgos del sitio que nosotros conocemos como Alcaparros es uno de los hallazgos tempranos más completos que se ha llevado a cabo en el altiplano cundiboyacense. Los hallazgos registrados en sitios como el Divino Niño o Lejanías del Valle, que son yacimientos cuyas excavaciones ya terminaron, corresponden a ocupaciones que se remontan más o menos a los 400 años de Cristo hasta la llegada de los españoles, 1600 aproximadamente. La magnitud del tamaño de la excavación en Alcaparros es la más grande. Estamos hablando de una excavación de 1240 metros cuadrados, de los cuales están activos 542 metros cuadrados todavía en este momento. En ese sentido, es un sitio que abre un panorama para la investigación con respecto a los primeros pobladores muy amplio, toda vez que, como acabo de mencionar, las excavaciones en otros lugares han sido parciales. En Colombia el más antiguo se ha datado en 10.400 años antes del presente, en los abrigos rocosos de Tequendama. Fue un sitio que se investigó en la década de los años 70 del siglo pasado, a finales de los años 70, y correspondió también a una secuencia de ocupación desde esa época hasta el siglo XVI. No tenemos dataciones absolutas, es decir, no hemos tomado muestras de radiocarbón o hecho ese tipo de análisis específicos para poder determinar la antigüedad, pero las características del sitio nos sugieren que estamos hablando de más o menos unos 2000 años antes de Cristo. Corresponde a las primeras ocupaciones en la sabana. ¿Sí? Por supuesto, una vez tengamos las fechas podremos ser mucho más contundentes en esta afirmación, pero sí es de las más tempranas. Lo que tenemos atrás, por ejemplo, es una muestra de las vasijas que se recuperaron principalmente en el sitio Divino Niño. Todas hacían parte de contextos funerarios, es decir, que fueron enterradas junto con individuos como parte de las ofrendas que se ponían ahí dentro. Lo que se halló en los sitios Lejanías y Divino Niño principalmente corresponde, como ya mencioné, a hallazgos de sociedades que ya manejaban la cerámica. Por lo tanto, digamos como uno de los principales componentes arqueológicos de los sitios son las vasijas. Pero también tenemos otro tipo de artefactos como estos que estamos viendo acá, que son hechos en piedra, manufacturados a través del pulimento de las rocas hasta darles la forma que tienen. Y estos son artefactos que se conocen como volantes de uso, con H. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque estos se utilizaban para hilar algodón. Estos tienen un orificio en el centro y algunos estudios han propuesto que este tipo de volantes de uso, que son así como con formas de jarras, que son así como delgados, corresponden a los hilos finos que se utilizaban para las ropas de las élites, para las ropas de los caciques. Esto, por ejemplo, es una aguja que se utilizaba principalmente más como para fijar. Cuando se ponía la túnica o la ropa, pues se utilizaba pues como para fijar ahí.
Por ejemplo, en el epítome escrito por Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando él describe su llegada acá, él menciona cómo habían curíes, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en efecto sí se asocia mucho al altiplano nariñense, pero pues aquí también se consumía. Los estudios arqueológicos han mostrado que era de uso común. Es importante tener presente cuando se habla de piezas que tenemos como dos grupos generales. Hay un grupo que se conoce como lo museable, que corresponde a las vasijas, a los artefactos de mostrar como los que he mostrado de hecho aquí. Y hay otro conjunto que son los no museables, que corresponden a los fragmentos de vasijas, a los artefactos líticos que son muy comunes, que corresponden al grueso de la colección en casi la totalidad de los proyectos de arqueología. Piezas, por ejemplo, de vasijas, en este momento tenemos más o menos 47. Artefactos líticos, estamos calculando aproximadamente entre artefactos y otras piezas de líticos, estamos hablando de más o menos unos 350.000 elementos que siguen sumando. Restos humanos en este momento tenemos correspondientes a más o menos unos 216 individuos y sigue sumando. Mencioné que en Divino Niño habían unas estructuras rectangulares. Esas estructuras rectangulares solamente se han documentado en 3 sitios, incluyendo Divino Niño. Uno de esos sitios es Sogamoso, que fue investigado en los años 40 y 50, o más bien desde los 40 y 50. El otro sitio es Nueva Esperanza, que fue un rescate arqueológico muy reconocido hace algunos años en Soacha. Y el tercer sitio es Divino Niño. ¿Por qué llama la atención? Porque cuando los españoles llegan aquí, ellos mencionan que las viviendas de los muiscas eran bohíos y se asumen que eran formas circulares. La mayoría de las excavaciones arqueológicas han documentado viviendas circulares de 4 a 9 metros de diámetro. ¿Sí? Las estructuras rectangulares no son muy comunes y además son grandes. Eran casas. Lo que no sabemos es, por ejemplo, si era la casa del cacique, si era la casa del sacerdote, si era más bien un lugar de reunión social común, ¿sí? Pero probablemente era una vivienda de élite. Lo que se documentó, por ejemplo, en Soacha es que empezaron a construirse aproximadamente desde el año 1100 después de Cristo. ¿Sí? Aquí lo que vemos es que aparentemente fue parecido. De hecho, Divino Niño lo que asombra es que además de estas estructuras, para poder llegar a esa estructura antes hubo otras casas de forma circular, ¿sí? Entonces, en un área muy pequeña tenemos cerca de 217 huellas de poste, lo que nos muestra que todo el tiempo estaban reedificando, hasta que construyeron la estructura rectangular, que entre otras cosas no era solo una, sino eran 2, siempre eran en parejas. Eso también se documentó en Soacha. Además, ese sitio, el sitio Divino Niño, la primera vez que se documentó un trabajo arqueológico en esa zona fue en el sitio El Muelle. Fue excavado en los años 80 y fue de los primeros que empezaron a ver cómo había una secuencia de ocupación antigua con una más reciente. Antigua de 400, como menciono, antes de Cristo, hasta que llegan los españoles.